Voy a presentar la prehabilitación en el paciente oncológico. Y quiero empezar la ponencia preguntándoos a vosotros, que casi todos sois fisioterapeutas, si creéis que podíais presentaros y hacer un Ironman sin haber entrenado previamente, sin haber entrenado un Ironman que conlleva, a grosso modo, casi 4 kilómetros nadando en mar abierto, a continuación 180 kilómetros de bici y después una maratón, 42 kilómetros corriendo, sin entrenar la mente, sin entrenar el cuerpo y sin estar preparado para ello. Pues igual que creo que ninguno de los que está aquí se presentaría a un Ironman sin haber entrenado, porque somos capaces de que el paciente se enfrente al proceso más estresante de su vida, que es el cáncer, a nivel físico y a nivel psicológico, sin haberse preparado previamente. Pues eso es lo que vamos a hacer en fisioterapia oncológica de cara a la prevención, de cara a la prehabilitación. ¿Por qué? Porque queremos conseguir el máximo rendimiento, la máxima calidad de vida, la máxima posibilidad de supervivencia con la recuperación más fácil posible. La prehabilitación en oncología se define como el proceso continuo de atención que ocurre entre el momento del diagnóstico y el inicio del tratamiento agudo. Ese tiempo, durante muchos años, ha sido una espera pasiva, en la que el paciente lo único que tenía era ansiedad porque llegase el momento de la intervención, el principio del tratamiento, la quimio neoadyuvante antes de la intervención quirúrgica. Y ahora, por suerte, cada vez estamos trascendiendo hacia un proceso más activo en el cual, si el paciente lo aprovecha, vamos a conseguir muchísimos beneficios antes de que empiece el tratamiento oncológico. Y además, en este punto, vamos a evaluar cuál es la situación actual del paciente, cómo se encuentra antes de hacer el tratamiento. Si parte de unos déficits previos, vamos a intentar mejorarlos de forma que, con el empeoramiento que ya se conoce que va a tener con el tratamiento de la cirugía, con la quimio, con la radio, etcétera, sean lo mínimo posible. Los objetivos que vamos a tener a nivel de prehabilitación van a ser evaluar y abordar los factores de riesgo que sean modificables, mejorar la capacidad funcional del paciente, mitigar el desacondicionamiento fisiológico y psicosocial y, además, facilitar la recuperación, y no solo la recuperación, sino la supervivencia en algunos de los casos. Al final, lo que queremos es minimizar los efectos secundarios y, para ello, que el paciente sea su mejor versión, sea un super yo. Si vamos a partir de la mejor versión, vamos a poder afrontar todo de una forma mucho más fácil y vamos a conseguir así optimizar la salud. Esto puede suceder en el primer diagnóstico del cáncer, pero, por desgracia, las enfermedades oncológicas muchas veces tienen recidiva. Por tanto, el paciente se va a tener que enfrentar a esta prehabilitación, no solo en el diagnóstico inicial, sino cada vez que se vaya a enfrentar a esa prueba. Una persona que corre una maratón hoy se puede presentar a otra igual el próximo mes y se va a seguir preparando para ello. Pues hagamos esto con los pacientes oncológicos. Para crear un buen programa de prehabilitación y diseñarlo adecuadamente, se tiene que realizar de manera personalizada. Va a depender del tipo de paciente que tengamos delante, la edad, sus factores influyentes, el tipo de tumor que tenga, el tiempo que tenga de espera hasta poder iniciar el tratamiento. Tiene que ser una prehabilitación con un programa consensuado entre el equipo que va a trabajar con el paciente y el propio paciente. El paciente tiene que estar implicado en las decisiones que se van a tomar y acorde al programa que se va a diseñar, y además debe ser multimodal y multifásico. ¿Qué es esto de multimodal? Tiene que estar compuesto por distintos profesionales. Esos distintos profesionales van a abordar la parte física, la parte nutricional, la esfera psicológica, distintos comportamientos que pueden dañar la salud, que sobre todo son los hábitos tóxicos relacionados con el alcohol y el tabaco, la optimización médica y la parte conductual, para poder iniciar de manera adecuada la intervención de prehabilitación y conseguir una adherencia en el tiempo. Nosotros, los fisioterapeutas, vamos a abordar la parte física, pero podemos apoyar en las otras al resto del equipo que va a estar trabajando con el paciente. Esta esfera física lo que va a intentar, sobre todo, es acondicionar al paciente para minimizar su deterioro cardiorrespiratorio, su deterioro articular, su deterioro muscular y a nivel global funcional. Y todo esto también teniendo muy en cuenta la postura. Los pacientes oncológicos en la zona donde se agrede, donde está el tumor, por la cirugía, por la radioterapia y todo lo demás, se cierran hacia la zona. Entonces, tenemos que prever todo eso y lo conocemos cuáles son las consecuencias. Por tanto, no tratemos consecuencias, sino adelantémonos a ellas. He ahí el kit de la prehabilitación.
Además, por supuesto, la parte de ejercicio aeróbico y de fuerza para conseguir este acondicionamiento cardiorrespiratorio es imprescindible. Y la educación de la musculatura respiratoria para la recuperación más fácil. Y otra de las herramientas que más vamos a tener que utilizar como fisioterapeutas es nuestra cabeza, no solo nuestras manos. A veces se nos olvida que tenemos muchísimas herramientas sin tener que tocar al paciente. En la pandemia lo hemos vivido, nos hemos dado cuenta de que sin tocarlos también podíamos hacer mucho y hasta entonces pocos nos lo habíamos planteado. Entonces, tenemos mucho conocimiento, nos hemos formado en oncología y sabemos cuáles van a ser las consecuencias que tiene el paciente. ¿Por qué no vamos a intentar informarle desde el primer momento? Si hacemos prehabilitación, quiere decir que ese paciente ha tenido la grandísima suerte de llegar a nosotros antes de empezar el tratamiento agudo, antes de empezar la quimio, antes de empezar la radio, antes de empezar la cirugía. Por tanto, ese paciente ya va a tener mucha ventaja por conocimiento, mucha ventaja psicológica, porque va a estar mucho más tranquilo porque sabe a lo que se va a enfrentar. Y eso no tiene precio. La ansiedad que se genera en los pacientes les deteriora mucho también a nivel físico. Entonces, no nos preocupamos solo de lo físico, sino también les ayudamos con la información que les damos a la parte psicológica. Y la parte educacional, si el paciente se familiariza con los ejercicios que va a hacer para prevenir y que sabe que le vamos a contar cuándo puede iniciarlos en el posoperatorio, vamos a hacer, sin querer, fisioterapia posoperatoria precoz y estamos matando 2 pájaros de un tiro. Recientemente hicimos un vídeo de prehabilitación desde el Colegio de Fisios en el cual intentábamos mostrar todo esto. No el concepto de fisio que ya se quedó obsoleto, sino un gimnasio de rehabilitación, con un cicloergómetro, con unas pesas, con unos kettlebell, con muchas más cosas que una camilla o que unos balones de fútbol o cualquier otra cosa. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar. Hemos dicho que tenía que estar personalizado, acordado con el paciente, multimodal entre los profesionales y multifásica. Esta es la última pata del diseño del programa de prehabilitación. Esta prehabilitación multifásica está definida por el estudio de Santamina y colaboradores, que es un grupo de investigación que son los que más han estudiado sobre la prehabilitación, y en esta prehabilitación se han estandarizado fases en función de en qué momento del tratamiento está el paciente, quedando de la siguiente manera. Tenemos la terapia neoadyuvante, que puede ser quimio, radio o hormonoterapia, que va a reducir el tamaño del tumor. Esa quimioterapia o esa radioterapia o esa hormonoterapia neoadyuvante después puede ir seguida de una intervención quirúrgica, que sería el tratamiento primario, y a continuación una terapia adyuvante posterior para completar el tratamiento y puede ser quimio, radio o también otros tipos de tratamientos. Entonces, ¿dónde va a entrar la prehabilitación? Pues en todas las fases. La prehabilitación se va a realizar durante la neoadyuvancia, mientras el paciente que vaya a tener una intervención posterior tenga que prepararse con la quimio para intentar reducir el tamaño del tumor antes de la intervención, ya tenemos que estar haciendo la prehabilitación durante ese tratamiento inicial. ¿Para qué? Para minimizar el desacondicionamiento y prevenir la cardiotoxicidad, que van a ser las 2 patas más importantes. Y además ir ganando fuerza, ir ganando resistencia para después. También vamos a hacer una prehabilitación muy importante antes de la intervención quirúrgica, que va a preparar todas aquellas estructuras que van a sufrir durante la intervención. Si nos enfrentamos a un paciente, por ejemplo, a una paciente con una intervención de cáncer de mama y sabemos que se va a hacer un enrollamiento anterior con una rotación interna de hombro, una flexión de cuello, una cifosis dorsal, que no va a poder respirar bien porque su diafragma, estando en esta posición, no puede funcionar de manera adecuada. Vamos a hacer una prehabilitación muscular con los antagonistas a la posición de defensa posoperatoria. Vamos a intentar que la piel de la zona que va a ser irradiada esté lo más elástica posible. Vamos a intentar que ese hombro, esa cintura escapular esté preparada para que después, además, pueda hacer una radioterapia en la posición que se necesita para poder hacer el molde, para poder hacer la intervención. Son muchas cosas. Vamos a informar al paciente que va a tener trastornos del suelo pélvico aunque le operen de la mama. Todas esas cosas nosotros las sabemos y, sobre todo, sabemos cuáles son las secuelas tratables con fisioterapia. No tenemos que ser personas que tratan secuelas, tenemos que adelantarnos a las secuelas y eso se hace con la prehabilitación. En los folletos que os ha enseñado mi compañera Ana, que hicimos para divulgar la fisioterapia oncológica entre la población general, hicimos este rosco
que era cuáles son las secuelas que se pueden tratar con fisioterapia. Dolor, fatiga, alteración de la movilidad, cicatrices, edema, linfedema, sarcopenia, alteraciones de la función sexual, etcétera. Si nosotros conocemos la secuela derivada del proceso oncológico, si tenemos un paciente con un cáncer digestivo, vamos a intentar, sabiendo cuáles son las secuelas posteriores, hacer un programa de prehabilitación para este paciente. Por eso tiene que ser personalizado, por eso tiene que estar consensuado y por eso tiene que ser en coordinación interdisciplinar. El estudio que os comentaba de Santa Mina y colaboradores ha creado este programa multifásico, han sido ellos los creadores de este marco conceptual del programa dividido por fases de tratamiento y es muy gráfico ver cómo la línea continua en las imágenes que podéis ver representa la prehabilitación y la línea discontinua la no prehabilitación en diferentes tipos de intervenciones. Podemos encontrarnos con un tumor, como aparece en el primer caso a la izquierda, en el cual la intervención primaria sea la cirugía. Esa intervención primaria siempre va a hacer que la línea de la capacidad funcional decaiga. Pero si en la ventanita gris, que es el proceso de prehabilitación, prehabilitamos al paciente y hacemos que se acondicione funcionalmente a nivel cardiorrespiratorio, a nivel de fuerza, etcétera, y vaya aumentando su capacidad funcional, en el momento de la intervención, que va a caer seguro su capacidad funcional, la recuperación posterior va a ser más fácil, más corta y más efectiva. Además, podemos tener otro caso en el cual, en el segundo caso de la izquierda, en el cual vamos a tener una intervención neoadyuvante previa en el cual el paciente puede estar, por ejemplo, con un tratamiento de quimio antes de la cirugía. En esa ventana de prehabilitación sube la capacidad funcional mientras está con el tratamiento de quimio, con la radio, con el tratamiento que le hayan mandado para intentar reducir el tumor previo a la intervención. Ese tratamiento neoadyuvante, el paciente no tiene que ser pasivo, tiene que ser activo. Y cuanto más activo, más preparado va a estar para todo lo que viene. Y eso es lo que tenemos que conseguir transmitir al mundo, que si nos mandan a los pacientes hoy, no los vamos a tener mañana, porque los vamos a no cronificar, los vamos a preparar también que los efectos secundarios posteriores y las secuelas que tienen que producirse sí o sí sean lo mínimamente importantes o lo mínimamente tratables por nosotros mismos y por todo y por la estructura que soporta. Aquí tenéis otros dos casos similares de lo mismo. Como conclusiones, tenemos que considerar que el tratamiento de prehabilitación es parte del tratamiento oncológico. No es planteable, tiene que serlo. Disminuye las complicaciones y el dolor posoperatorio. Esto está demostrado científicamente. Aumenta la tolerancia a los tratamientos adyuvantes. Muchísimos pacientes tienen que frenar su terapia, su quimio, porque están flojitos, porque han tenido una complicación. La prehabilitación consigue que el paciente esté mucho mejor, en un estado fisiológico mejor para poder soportarlo. Acorta las estancias hospitalarias, otro punto para los que se defienden a nivel económico. Mejora la capacidad funcional posoperatoria global. Mejora la supervivencia. No solo la calidad de vida, mejora la supervivencia. Hay un estudio hecho con una muestra de más de 1.500 pacientes de cáncer de pulmón, en los cuales se hace un programa de prehabilitación y pasan de tener 8 meses de vida a 28 meses. A todos aquellos a los que se les ha incrementado el peso con el tratamiento nutricional y la masa muscular con el ejercicio y el acondicionamiento de fisioterapia. Ayuda a adquirir hábitos de vida saludables que se mantienen en el tiempo. Hemos dicho que el paciente oncológico va a convertirse en largo superviviente. Muchos de los cánceres ya tienen una esperanza de vida alta y además una supervivencia alta a pesar de las recidivas. Vamos a conseguir que los pacientes se adhieran a los programas y que mantengan unos estándares de vida, unos hábitos de vida, un ejercicio integrado en su vida, un tipo de alimentación, etcétera, que la siguiente prehabilitación, si tienen la desgracia de tener una recidiva por una metástasis, ya esté casi hecha y el acondicionamiento sea casi una forma de vida. No puede ser tan intenso porque, según la literatura, lo que está descrito en la prehabilitación física de cara al ejercicio aeróbico es 7 días a la semana y de fuerza 2 o 3 días a la semana. Estamos hablando de una prehabilitación que va a ser de 2 a 6 semanas, dependiendo del tipo de tumor y de lo que se pueda esperar. Ahora va a haber muchos pacientes que quieran que no se les opere mañana, sino que igual tengan hasta pasado mañana para poder prepararse para ese mañana. Además, reduce los costes a largo plazo. Está claro que hay que invertir ahora para poder reducir después, pero reduce los costes a largo plazo porque los pacientes, como van a tener muchas menos secuelas, van a estar mucho mejor, no vamos a tener que tratar tantas cosas, ni nosotros ni el resto de profesionales.
Esto es innovación, por lo tanto, como no está implantado más que en unos poquitos sitios, para implantarlo hace falta ser proactivo. Y todos los que estamos aquí ya tenéis la semillita para continuar en este camino. Hay que monitorizar a los pacientes y ver cómo van durante el proceso de prehabilitación y saber también cuánto hemos mejorado. Todo lo que no se cuantifica no sirve, así que en esto también hay que monitorizar y cuantificar. No hay riesgos publicados, por tanto, ahora podemos decir que está exento de riesgos específicos. Y vamos a cambiar una espera hasta que empiece el tratamiento del cáncer de ser una espera pasiva a ser una espera activa y productiva. Muchas gracias por vuestra atención.